de cómo podemos clasificar un suelo en el campo mediante los límites de Atterberg, que vienen a ser el límite líquido y el límite plástico, y esto está en función de los estados de consistencia del suelo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando los límites de Atterberg, también los podemos llevar al laboratorio para hacerlos de manera ya no solo cualitativa, sino también cuantitativa. O sea, le vamos a dar un valor a este límite, ¿ya? Entonces, en el momento que nosotros le vamos a dar un valor a este límite, límite líquido, límite plástico, lo que me va a dar un índice de plasticidad para ver si mi suelo tiene una plasticidad alta, baja o no tiene plasticidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante dos ensayos. Hay también el límite de compresión, pero para estados de que nosotros vamos. Ingeniero, ¿puede volver a repetir? No, se le trabó lo anterior. Ya, a ver, perdón, ¿hasta dónde me escucharon, muchachos? Bueno, Hasta lo que íbamos a hacer, digamos. ya. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar, lo que nosotros vamos a analizar, se refiere al tema de la plasticidad en el laboratorio. Entonces, ahí lo vamos a hacer de manera ya no solo cualitativa, sino cuantitativa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante dos ensayos, el ensayo del límite líquido y el ensayo del límite plástico, ¿ya? Que estos son los ensayos que nos van a servir para nuestros estudios geotécnicos y a partir de ello vamos a comenzar a clasificar nuestro suelo, depende de la necesidad que nosotros tengamos, vamos a comenzar a implementar una cimentación y tal. Entonces, lo que les voy a indicar ahora es cómo se realiza el límite líquido. Vamos a ver a través de un video que es elaborado por la UTPL, un programa para el programa de certificación vial como laboratorista, ¿ya? Entonces, en este sentido, vamos a proceder a ver el primer video del límite líquido. El límite plástico, bueno, ya les digo la diferencia del límite plástico, ahora les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Espérenme un ratito. Determinación del límite líquido. Norma ASTO T 248. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar el límite líquido de los suelos. El límite líquido de un suelo es el contenido de agua que éste tiene, y se lo determina con el siguiente proceso en el cual el suelo pasa del estado plástico al líquido. Equipo. Un plato de porcelana, preferentemente sin esmaltar o similar para el mezclado, aproximadamente de 115 milímetros de diámetro. Espátula. Una espátula que tenga una hoja aproximadamente de 75 milímetros a 100 milímetros de longitud y 20 milímetros de ancho con punta redonda. Copa de caza grande. Es un dispositivo que consiste en un plato de latón y carruaje, calibrada para una altura de caída de 10 milímetros, construido según el plano y dimensiones mostradas en la figura 1. Operada manual o mecánicamente. El dispositivo mecánico dará el mismo valor de límite líquido como el obtenido con el dispositivo operado manualmente. Ranurador. Puede ser plano o encorvado. Calibrador. Un calibrador unido al ranurador o separado, conforme a las dimensiones mostradas en la figura 1 y si es separado, una barra de metal de 10 más menos 0.2 milímetros de espesor y 50 milímetros de longitud. Recipiente. Hechos de material resistente a la corrosión y no sujetos al cambio de masa o desintegración con el repetido calentamiento y enfriamiento. Los recipientes tendrán las tapas para prevenir pérdida de humedad de las muestras antes de la determinación de la masa inicial y prevenir la absorción de humedad de la atmósfera en el secado antes de la determinación de masa final. Un recipiente es necesario para cada determinación del contenido de humedad. Balance.
La balanza tendrá la capacidad suficiente y de acuerdo a la norma ASTO M231, por termostáticamente controlado, capaz de mantener constantemente una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados para el secado de las muestras húmedas. Muestra de prueba. Se tomará una muestra con una masa aproximada de 100 gramos de la porción completamente mezclada del material pasante del tamiz de 0.425 milímetros, que se ha obtenido de acuerdo con la norma ASTO T87, preparación de muestras secas de suelos perturbados para ensayos, o la norma ASTO T146, preparación húmeda de muestras de suelos perturbados para ensayos. Ajuste del aparato. Deberá inspeccionarse el aparato de límite líquido para verificar que se halle en buenas condiciones de trabajo. El pin que conecta la copa no debe hallarse excesivamente gastado a fin de evitar juego lateral, ni el tornillo que conecta la copa hallarse gastado debido a largo uso. Inspecciónese además el ranurador para verificar que las dimensiones límites son las indicadas. Por medio del calibrador, ajuste la altura a la cual se levanta la copa, de tal manera que el punto en la copa que hace contacto con la base está exactamente a 10 más menos 2 milímetros sobre él. Asegure la platina de ajuste, apretando los tornillos con el calibrador. Aún colocado, compruébese el ajuste girando la manija rápidamente varias veces. Si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá cuando la excéntrica golpea contra la copa. Si la copa se levanta del calibrador o no se oye ruido, hágase un nuevo ajuste. Procedimiento. Ajuste el equipo de límite líquido para verificar que se halle en buenas condiciones de trabajo. Obtenga una muestra con una masa aproximada de 100 gramos de la porción completamente mezclada del material pasante del tamiz de 0.425 milímetros que se ha obtenido de acuerdo con la norma. Coloque la muestra en el plato de mezclado y agregue de 15 a 20 mililitros de agua destilada o desmineralizada, revolviendo alternadamente, amasando y cortando con la espátula en forma alternada y repetida a fin de homogeneizar la muestra. Realice incrementos de agua de 1 a 3 mililitros. Cada incremento de agua lo mezcla completamente con la muestra como se ha indicado anteriormente antes de que haya otro incremento de agua. Mezcle el suelo con el agua hasta formar una masa consistente y uniforme. Coloque una cantidad de mezcla en la copa de casa grande sobre el sitio en que ésta reposa en la base comprimiéndola hacia abajo y extiende la mezcla con una espátula del centro hacia los extremos, sin aplicar una presión excesiva, con el mínimo de pasadas del espátula. Agregue una cantidad mayor de muestra teniendo cuidado de evitar la inclusión de aire y elimine el sobrante al enrasarlo con la espátula, hasta que alcance una profundidad de 10 milímetros en el punto máximo de espesor. Hacer una ranura a través de la línea central de la masa de suelo con pasadas firmes del ranurador y con el menor número de pasadas posible, para lo cual mantiene el ranurador normal a la superficie interior de la copa. Acciona el caza grande para alzar y dejar la copa a razón de 2 golpes por segundo, hasta que los bordes inferiores de la ranura se unan a lo largo de una distancia de 13 milímetros aproximadamente, y observa que la primera prueba esté entre 30 a 35 golpes de la copa de bronce para que se ocasione el cierre. Registra el número de golpes necesarios para cerrar la ranura a una distancia de 13 milímetros. Tome una tajada de la muestra aproximadamente igual al ancho de la espátula, extendiéndola de borde a borde de la copa en ángulo recto, incluyendo la porción en la cual se hizo contacto, y coloque en un recipiente adecuado que se secará de acuerdo con la norma ASTO T265 para determinar el contenido de humedad. Transfiere el suelo sobrante de la copa de casa grande al plato de mezclado, limpio y seco la copa y el ranurador para un nuevo ensayo. Repita la operación anterior por lo menos para 2 ensayos adicionales con el suelo restante del recipiente de mezclado, agregándole agua suficiente para ponerle en un estado de mayor fluidez. Registra adecuadamente los resultados. Bien. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, Alexia. Sí.
Sí. Sí, que sí. Ya, chévere. Verán. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, a comenzar la clase. Es una clase bastante interesante. Esperen un momentito, les coloco la diapositiva ya. Bien, la clase de hoy, clase número 7, que pertenece a la última clase del primer bimestre, vamos a comenzar con un poco acerca de lo que es la consistencia, lo que ya vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces, la clase pasada nosotros vimos acerca de la consistencia de un suelo, que se va a medir a través de los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg son aquellos que nos permiten ver, analizar a qué se refiere cómo está la consistencia de un suelo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué es la consistencia? Mucho internet. Muchachos, Es la que nos permite medir la firmeza de un terreno o de una muestra. ¿sí? Por ahí va. ¿Alguien más? Bien, la consistencia se refiere al estado que se encuentra una masa como resultado de los componentes de un elemento unidos a unos a los otros. Es decir, cómo están las partículas entrelazadas del suelo entre sí. ¿Ya? Para el caso de los suelos de consistencia, que está muy relacionado con el contenido de humedad. No sé si recuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca de la consistencia en cuando tenemos más agua, menos agua, comienza a cambiar sus estados. Estos estados eran estado sólido, estado seco, semisólido, plástico, líquido. Entonces nosotros para poder analizar estos estados, nosotros vamos a comenzar a estudiar lo que se refiere a los límites de Atterberg, que para opciones de geotecnia que estamos enfocados al límite líquido y al límite plástico, ¿ya? En ese sentido, queremos saber qué se refiere, ¿qué es los límites que estamos estudiando? El límite plástico es el estado del semisólido, el estado plástico del estado semisólido. La prueba para la determinación del límite plástico consiste en amasar en forma de rodillo una muestra de material fino. Nosotros tomamos una muestra más o menos, depende de la normativa con la que estemos trabajando, nos dice 100 gramos, 200, 300 gramos. Cuando comenzamos a amasar la muestra del suelo, nosotros podemos formar unas pequeñas barras, unos cilindros de lo que hablábamos la semana pasada, hasta 3 milímetros de diámetro. Y en el momento que comenzamos a hacer este estudio, nosotros debemos de analizar cuándo estas se van a separar, hasta cuándo comienzan a separarse por la inyección de fuerza que nosotros estamos haciendo a través de nuestras manos, ¿ok? Entonces, eso en cuanto al límite plástico. El límite líquido es el estado líquido del estado plástico y lo vamos a determinar a través de la cuchara de Casa Grande. Entonces, el video que nosotros vimos se refiere al estado, para el estudio del estado del plástico, que lo vamos a analizar a través del límite líquido. El ensayo, pues, lo podemos tomar como máximo de 300 gramos de material que pasa a la malla número 40, lo que habíamos analizado dentro del video. Esto ya depende mucho de la norma con la que vamos a estar trabajando. Lo que nosotros debemos de hacer luego de analizar todo el tema del límite líquido y límite plástico, ya sea límite plástico por rodillos o límite líquido, en el momento que nosotros estamos haciendo el ensayo de cuchara de Casa Grande, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento para poder obtener el contenido de humedad, ¿ok? Recordemos que el contenido de humedad simplemente es la cantidad de agua que va a poseer nuestra muestra de suelos. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿Qué es lo que debemos realizar? Recordemos, el contenido de humedad simplemente es al momento que metemos nuestra muestra al horno y la diferencia de los pesos, del peso inicial, que es con contenido de agua, y el peso final nos va a dar
el porcentaje de contenido de humedad en nuestro suelo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos realizando el tema del límite líquido, lo vamos a realizar a través de número de golpes. Recordemos que para lo que se había conversado en el tema habíamos conversado referente al tema del límite líquido, está relacionado con el ensayo de cuchara de Casa Grande. Entonces, ese número de golpes que daban en nuestro ensayo se refería a uno de los datos principales que nos va a decir hasta cuándo lo podemos encontrar a nuestro límite líquido. El límite líquido, cuando comenzamos a hacer un análisis de la primera muestra, debemos decir solo sí optar solo por 25 golpes en adelante, es decir, 25 golpes menores para nuestra primera muestra la descartaría y pasaría a ser un suelo no plástico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a relacionar para poder obtener nuestro límite líquido? Nuestro límite líquido lo vamos a relacionar entre el número de golpes y el contenido de humedad. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos el contenido de humedad? Pues ustedes lo vieron en el video. Al contenido de humedad lo obtenemos pesando la masa de suelo seco luego de haber hecho el procedimiento adecuado hasta que se cierre la abertura de 13 milímetros. Entre menos golpes tenemos, mayor contenido de agua. Entonces, obviamente vamos a tener mayor contenido de agua porque va a haber mayor fluidez y esta fluidez, por el tema de la gravedad, va a comenzar a cerrar más rápido la abertura hasta 13 milímetros, ¿ya? Entonces, para poder hacer esta relación, lo que nosotros podemos hacer son dos cosas. En una hoja semilogarítmica, ubicar en el eje X el número de golpes y en el eje Y vamos a colocar el contenido de humedad. Recordemos que el contenido de humedad lo vemos en una unidad relativa que va a estar relacionada directamente con otra unidad definida, como lo es el agua. En este sentido, vamos a verlo en porcentajes, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros vamos a dibujar estos puntos, que va a ser número de golpes y el contenido de humedad, en nuestra hoja semilogarítmica. Y luego simplemente vamos a cortar en 25 golpes, vamos a cortar nuestra línea recta hasta saber dónde llega nuestro valor de contenido de humedad. En este caso va a ser 28.84 o aproximadamente casi 29. Aquí tenemos 25 golpes, tenemos 1, 10, 25, 100. Golpeamos en la línea y luego vamos a contenido de humedad para poder leer nuestro tema de límite líquido. Ya en este sentido, nosotros vamos a obtener un valor X para nuestro límite líquido. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que no debemos de colocar en decimales en el límite líquido, lo podemos aumentar, le podemos reemplazar automáticamente con un número entero. En este caso, el límite líquido va a ser 28.84, que se acerca a 29, ¿no es cierto? Ya, ahora bien, lo que nosotros debemos de realizar, esto lo podemos realizar a través de una hoja de Excel, en el que vamos a ingresar por dispersión los 4 puntos. Vamos a indicarle. Espérame un momentito, por favor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo hacemos en una hoja de Excel? Pues una hoja de Excel nos vamos a ayudar de la función de ingresar gráfica, dispersión. Entonces, insertamos dispersión sin líneas, solo necesitamos los puntos. Colocamos clic derecho, seleccionamos los datos. Espera un momento. Para nuestro eje X,
podemos poner nombre límite líquido. Para nuestro eje X vamos a tener el número de golpes. Para nuestro eje Y vamos con el contenido de humedad. Bien. Aceptar, aceptar. Luego simplemente hacemos el proceso anterior que habíamos indicado en la clase pasada. Vamos a pasarlo a nuestro eje horizontal en escala logarítmica. Opciones de eje. Escala logarítmica. ¿Ok? Etiquetas. Bajo. Listo. Ingresamos los valores, nuestra característica de nuestra tabla. Agregamos elementos. Vertical subordinado primario. Y tenemos ya nuestra hoja logarítmica. En este semilogarítmica. Gráfica semilogarítmica. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos poder obtener el valor en 25 golpes. Pues, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya tenemos un valor en el eje X, ¿no es cierto? Necesitamos reemplazar en el eje Y cuál va a ser el valor del porcentaje del contenido de humedad. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los puntos que están relacionados el número de golpes con el contenido de humedad y colocamos agregar línea de tendencia, ¿ya? Como pueden observar aquí, la línea debería de ser recta, pero aquí está curva. ¿Por qué? Porque tenemos una hoja semilogarítmica. Entonces, lo que nosotros simplemente debemos de hacer en la parte derecha, colocamos logarítmica y no lineal, para poder obtener una línea recta. Ahora bien, para poder saber cuál es el valor, simplemente nos vamos a la parte de abajo de opciones de eje y colocamos presentar ecuación en el gráfico. Cuando decimos presentar ecuación en el gráfico es la ecuación de nuestra línea de tendencia. Entonces, cuando nosotros para cualquier valor X que nosotros ingresemos vamos a poder obtener un valor Y. Es decir, cualquier valor X que ingresemos dentro de este rango nos va a dar un valor Y, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que debemos obtener? Debemos obtener nuestro contenido de humedad para 25 golpes. Tenemos X viene a ser el número de golpes y simplemente hacemos el reemplazo de esta fórmula, ¿ya? Que es U menos 4.085 logaritmo natural de X más 41.99 más 41.991. Cuando nosotros ya reemplazamos ese valor, simplemente, como se dan cuenta, estamos colocando ya los valores de la ecuación e ingresamos el 25 número de golpes más 49.991, tenemos 28.84. Como debemos de redondearlo a un número entero, nos queda 29. El límite plástico acá era igual. El límite plástico no es más que otra cosa de restar el límite líquido menos el límite plástico y obtenemos el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es el que necesitamos para poder hacer la clasificación de nuestro suelo por SUBS. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Van a ser los límites de Atterberg, en este sentido, límite líquido e índice de plasticidad. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo queda claro? Profe, el límite plástico, ¿cómo dijo que era? Y el límite plástico ahora vamos, ¿ya? Todavía no explico el límite plástico. ¿Hasta aquí, hasta el límite líquido está bien? Ya. Recordemos que para poder... 28,80. ¿Perdón? 28,84. No supe cómo sacó eso. ¿Se me puede repetir? Ya. El 28.84, que es nuestro límite líquido, nosotros lo obtuvimos esta línea de tendencia, ¿no es cierto? Y esta línea de tendencia colocamos clic izquierdo para poder agregarle nuestra línea, nuestra ecuación, ¿ya? Nosotros vamos a relacionarla, le vamos a dar clic
izquierdo, le damos doble clic y presentar ecuación del gráfico, ¿ya? Esta ecuación es la ecuación de mi línea, ¿ya? Que al momento que yo ingreso cualquier valor en X, que va a ser mi número de golpes, sino yo lo necesito para 25 golpes, que es lo que la norma me indica para encontrar el límite líquido, nosotros vamos a poder obtener nuestro valor en Y, que es el contenido de humedad, es decir, para 25 golpes el contenido de humedad va a ser igual al límite líquido. Simplemente fue un reemplazo, aquí vamos a colocar 25 golpes, que nos dice la normativa que lo podemos encontrar en nuestro límite líquido. En ese sentido ya pudimos obtener el límite líquido. En cuanto al límite plástico, bueno, a eso voy ahora, ¿ya? En cuanto al límite plástico, es otro ensayo que debemos de realizar, son ensayos bastante cortos. Si se dan cuenta, la tabla que nosotros tenemos aquí, hasta el contenido de humedad, ¿qué es esta tabla? Esta tabla no nos representa más que cómo se realiza el contenido de humedad. La tara, el número de tara, esto se refiere a la identificación, un label, una etiqueta que le van a dar a su recipiente. Ya la masa que va a tener el suelo húmedo. Cuando ustedes ya realicen el ensayo de contenido de humedad, van a obtener recuerdan que remueve de manera horizontal la masa central de la muestra donde se está haciendo en la cuchara de casa grande y luego eso lo va a llevar al horno, ¿no es cierto? Para poder obtener un suelo seco. Simplemente lo que vamos a comenzar a obtener es la cantidad de agua y el porcentaje de la cantidad de agua referente a la muestra total, ¿ya? ¿Cómo se realizaba el contenido de humedad? Tal cual. Ahora bien. Dije, había otra manera que me explicó que había cómo sacar esos valores. ¿Cuál era? ¿En Excel? ¿Perdón? El otro método para sacar los valores de respectiva de la gráfica, para no estar haciendo como midiéndolo prácticamente. Lo que me explicó ahorita era lo que me explicó la otra vez que no podía hacerlo, ¿verdad? O con la función de Con función tendencia también la podría sacar, pero en este caso nosotros ya tenemos un valor de 25 golpes, que es el valor exacto que necesitamos para poder obtener un valor en Y, ¿ya? Entonces, es más, lo podemos hacer de manera directa, como siempre va a ser 25 golpes y en el momento que nosotros sacamos la ecuación ya lo podemos obtener. Eso lo podemos aplicar del momento que obtenemos la ecuación de la línea en cualquier problema que se nos presente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar el tema vamos a estudiar el tema del límite plástico. El tema del límite plástico, ¿a qué se refiere? Perdón, estoy compartiendo la pantalla. Ya, ¿a qué se refiere el límite plástico? El límite plástico nos va a decir cuándo se va a separar el tema de las partículas en el momento que estamos ejerciendo una presión y cuál es la plasticidad en sí. Igual está relacionada con el tema del contenido de humedad y nosotros lo vamos a estudiar de tal manera que en el momento que comencemos a hacer unos cilindros con nuestras manos, nosotros ¿qué es lo que vamos a colocar? Cuando ya se estén separando y lleguemos a un diámetro de 3 milímetros, un diámetro consecutivo, lo que nosotros debemos tener cuidado cuando ya se separen para poder llevar esa muestra al horno. En el momento que llevamos esa muestra al horno, nosotros tenemos que relacionarla con el tema simplemente del contenido de humedad. Hacemos el mismo proceso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que puede que comencemos a hacer el tema del límite plástico en diferentes opciones. Una de las opciones es comenzar a trabajar de manera simultánea con otro operador para poder obtener un resultado. En este sentido debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué digo debemos de tener mucho cuidado? Porque el tema cuando estamos manejando el límite plástico puede variar el porcentaje de contenido de humedad que nosotros estemos ingresando, ¿ya? Cuando nosotros ingresamos al laboratorio y vamos a estudiar el límite plástico y el límite líquido, el límite líquido, como se dieron cuenta, simplemente comienza a ingresar agua, a ingresar un contenido de humedad adicional, ¿ya?
Entonces, ¿por qué digo adicional? Porque nosotros ya secamos la muestra, previa a la muestra ya la secamos, y de qué tamiz necesitamos para comenzar a hacer nuestro tema del análisis de plasticidad. Aquí está, muchachos, la malla número 40, de 426 milímetros, ¿ya? Está secada la muestra y nosotros vamos a ingresar agua destilada. En el momento que comenzamos a ingresar agua destilada, nosotros estamos activando las características mecánicas, del suelo, ¿ya? Cuando estamos activando las características mecánicas del suelo, simplemente lo que debemos hacer es analizar cómo está reaccionando el suelo frente a un ingreso de agua, ¿ya? Entonces, en este sentido, vamos a estudiar el límite plástico. Nosotros ingresamos una cierta cantidad de agua, que puede ser de 15 a 20 mililitros, según lo nos dice la norma, y comenzamos a amasar hasta que se haga homogénea, hasta que se haga manejable la muestra, y luego podamos hacer estos cilindros, ¿ya? En el momento que nosotros hacemos este estudio, nosotros ya que el cilindro comience a separarse, de cierta manera, nos podemos dar cuenta por el criterio que estamos formando, lo vamos a llevar ya esa muestra al horno, pero antes de todo vamos a pesar el contenido de humedad antes del secado para poder obtener la cantidad de agua que se necesitó para estudiar el límite plástico, ¿ya? Cuando nosotros estamos analizando esto, estamos hablando acerca del contenido de humedad, entonces, ¿cómo sabemos si está correcto o no? Vamos a aplicar estadística. En este sentido, necesitamos para el límite plástico, al igual que el límite líquido necesita por lo menos 3 puntos en el que relacione el número de golpes con agua, es decir, 3 veces realizar el ensayo que vimos en laboratorio para poder colocar los puntos necesarios para poder analizar nuestra línea de tendencia y ubicar el 25 golpes para el límite líquido. Entonces, para el límite plástico necesitamos por lo menos dos puntos, es decir, 2 porcentajes de contenido de humedad. En este sentido, si comenzamos ya sea 2, 3, 4, 5, etcétera, número de ensayos que estemos realizando para analizar el límite plástico, necesitamos que nuestra desviación estándar sea 0.9 y nuestro rango aceptable de 2 resultados sea como máximo 2.6. Esto en el caso que nosotros estemos analizando como operador simple. En el caso que estemos analizando como multilaboratorio o como multioperador, la desviación estándar es de 3.07 y el rango aceptable es de 10.6. ¿Alguien sabe qué es la desviación estándar? ¿Se acuerdan, muchachos, de estadística? El resultado que se suele, o sea, la distancia que hay no sé cómo explicarlo bien. Es la distancia que hay desde el centro a Desde el un punto resultado determinado. original hasta los ¿Cuán resultados. dispersos están ¿Puedo los repetir datos? la pregunta? Eso, la dispersión. ¿Cuán dispersos están los datos? Muy bien. Entonces, nosotros cuando estamos hablando del tema de desviación estándar, debemos analizar desviación estándar y rango aceptable de 2 resultados, por lo menos de las 2 muestras que estamos analizando. En este sentido, para poderles refrescar un poco la memoria, qué es desviación estándar y qué es el rango aceptable, vamos a ver un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo del tema del contenido de humedad para el límite plástico, ¿ya? Simplemente vamos a estudiar, ¿qué necesitamos? Tenemos el contenido de humedad, en este sentido, para estudiar el límite plástico. Se tomó como ejemplo el anterior, pero no necesariamente tienen que realizar del límite líquido. Si se dieron cuenta, el límite líquido tiene su propio proceso, su propio procedimiento. Entonces, cuando ustedes ya van a realizar un análisis del límite plástico, tienen que volver a ingresar agua, el mismo proceso, ¿ya? Pero por temas prácticos utilizamos este contenido de humedad. En el sentido que vamos a analizar, vamos a estudiar todo el contenido de humedad que va a estar relacionado directamente con cada muestra, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero vamos a sacar un promedio de nuestras 4 muestras que tenemos del contenido de humedad, ¿ya? El promedio va a ser 29.71, ¿ya? En este sentido,
Si nosotros o sea, simplemente analizáramos así a grosso modo, sin tomar en cuenta el tema de la desviación, estándar y el rango, nuestro límite plástico simplemente va a ser el promedio de los cuatro, y ese es nuestro límite plástico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Debemos analizar cómo están nuestros datos, cuán dispersos están nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer consecutivamente? Luego vamos a hacer una resta entre el contenido de unidad de la primera muestra, contenido de humedad de la primera muestra, menos el promedio, ¿ya? Menos el promedio al cuadrado. Y esto vamos a realizarlo para cada muestra, ¿ya? Si se dan cuenta, para cada muestra. Ya, ahora, para el tema de la desviación estándar, bueno, simplemente al final vamos a sumar todo. Vamos a sumar cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Lo que vamos a obtener es el resultado, la desviación estándar de la primera. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todo el análisis que tenemos aquí, que es del unitario menos el promedio al cuadrado, este valor, dividido para 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 4 muestras. Entonces, el denominador va a ser n-1, ¿ya? Entonces, simplemente va a ser 3 en este sentido. Si fuese 5, 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es nuestra desviación estándar? De las 4 muestras es 1.23, ¿ya? ¿Y cuál va a ser mi rango? Mi rango aceptable de las muestras, ¿cuánto es? 2.6, ¿ya? En ese sentido. Entonces tenemos si estamos hablando de un operador simple, ya no cumple ni con la desviación ni con el rango en el caso del contenido de humedad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esto en el caso del límite plástico, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos de realizar? ¿Qué es lo que debemos de analizar? Debemos de vamos a optimizar nuestras muestras, ¿ya? Realizamos 4 muestras. Lo que ustedes más o menos, a grosso modo, pueden darse cuenta que entre la primera y la segunda no hay tanta diferencia, es decir, la dispersión no es tan grande, el rango de dispersión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces vamos a sacar vamos a sacar la desviación estándar, pero tan solo para las dos, tan solo para 27.54 y 28.55, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, el promedio, luego del promedio vamos a comenzar a hacer la resta del contenido de humedad unitario por el promedio y el cuadrado, sumamos, lo mismo que les expliqué al principio. Sumamos y lo dividimos para el número de muestras, ¿ya? En este sentido, lo que vamos a colocar simplemente el tema del contenido de humedad, como ya tenemos una desviación estándar de 0.24 y tenemos un rango de 4.80 de 1.01, pasa como aceptable para nuestro límite plástico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro límite plástico? Nuestro límite plástico va a ser el promedio de los dos, ¿ya? El promedio tanto de los dos contenidos de humedad que nosotros analizamos, ¿ya? Eso referente al tema más es el tema estadístico, que ustedes ya lo han analizado, ¿ya? Anteriormente como en estadística. Bien, ahora lo que debemos hacer, lo que debemos de relacionar luego, permítanme un ratito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez. Sí, muchachos, denme 3 minutitos, ya, tómense un receso de 3 minutitos, regreso enseguida, ¿ya? Ok, profe.
Muchachos, perdón la demora. A ver, continuemos. Entonces, lo que no habíamos quedado era hasta el tema del contenido, del contenido de humedad referente al tema del límite plástico, ¿ya? Entonces, el límite plástico simplemente debemos tener en cuenta el tema de la desviación estándar y el rango aceptable. ¿Cuál es el rango aceptable? El rango aceptable no es otra cosa que la resta entre el mayor y el menor. De 32 y 27 tenemos el rango de 4.83, ¿ya? Y en el rango de 28 y 57 es de 1.01. Cuando ya hayamos aceptado ese tema de la desviación estándar como operador simple y el rango aceptable de dos resultados, podemos continuar y proseguir a lo correspondiente de nuestro tema del límite plástico, ¿ya? El límite plástico no es otra cosa que el promedio de los dos contenidos de humedad que analizamos, ¿ya? Si todos si todos los contenidos de humedad, los cuatro, estuviesen dentro de nuestra desviación estándar, estuviesen menos 0.9 y el rango aceptable estaría menor a 2.6, pues se toma el promedio de todos. Si no, se va a tomar el promedio tan solo de los que cumplen, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las restricciones? Las restricciones van a ser, en el caso que nosotros no tengamos, no se puede obtener un límite líquido, no se puede obtener un límite plástico. Cuando ya tenemos un límite líquido, el número de golpes ha sido excesivo. Bueno, puede ser por varias razones, porque no se amasó bien nuestra cantidad de suelo, o simplemente no tenemos esa cualidad de nuestro suelo. Y ahí decimos que no se puede analizar y va a ser como un suelo no plástico. En el caso de que el límite plástico salga mayor al límite líquido, de igual manera vamos a tener como un suelo no plástico. ¿Por qué? Recordemos que el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. Si es igual o mayor, simplemente decimos que estamos con un suelo que no posee plasticidad, ¿ya? Y lo clasificamos como NP, no plástico. Entonces, ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? El sistema de clasificación... ¿Perdón? No, no, profe. Ya, chévere. El Oye, sistema... dije con las funciones de Excel, tal vez nos puedes subir el documento de Excel, por favor, para entender un poquito mejor haciendo prácticas en casa. Ya. Déjeme, le subo ahora mismo si desean, para no simplemente me va. O bueno, ya le subo despuesito. Más bien al final de la clase Ok, muchas me hacen... Si me acuerdo. No hay problema. gracias. Entonces, el sistema de clasificación de suelos. Una vez que ya estudiamos el tema de la plasticidad, si se dan cuenta, estamos uniendo todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Granulometría, plasticidad y contenido de humedad. Son los 3 ensayos de laboratorio que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya obtenemos estas 3 cualidades, nosotros vamos a clasificar nuestro suelo dependiendo de estas características, de granulometría, de plasticidad y del contenido de humedad, que está relacionado directamente con el índice de plasticidad y los límites de Acker, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de clasificación de suelos. Los sistemas de clasificación de suelos principales es el sistema de la AASHTO, que está direccionado para el tema de las carreteras, no se utiliza para la construcción de cimentaciones. Y también tenemos el sistema unificado de clasificación de suelos, ¿ya? Que es lo que nosotros ya hemos estudiado. Más o menos lo que ustedes hicieron, el tema de la práctica, el tema del mapa mental, a eso era el tema de la clasificación de suelos. Ahora, el tema de la AASHTO corresponde a nuestra próxima clase, que sería de esta semana a la siguiente. Nosotros estamos relacionando directamente igual el tema del límite líquido, límite plástico y granulometría. Entonces lo vamos a tener en cuenta con 8 grandes grupos que vamos a comenzar a clasificarlos, ¿ya? Esos grupos los vamos a estudiar la siguiente clase. Ahora nos vamos a enfocar con el sistema unificado de la clasificación de suelos. Recordemos, ¿qué simbología le damos al tipo de suelo que nosotros tenemos? Ya sea grava, arena, limo, arcilla. Nosotros, según las características
las características de nuestro suelo, vamos a comenzar a clasificarlo de tal manera, G, grava, S, arena, es por el tema de lo que ustedes mismos estudiaron. Es la inicial en inglés de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, para poderlo clasificar, nosotros luego vamos a hacer la combinación de todas esta simbología. Por ejemplo, vamos a tener una arena limosa una arena limosa bien graduada de alta plasticidad. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues primero vamos a aplicar el tema de la granulometría. Entonces, granulometría ya tenemos otro objeto. No solo lo vamos a estudiar para temas de carreteras, sino también para poder hacer nuestro tema de clasificación de suelos, ¿ya? Carreteras y demás aplicaciones que tenemos para la granulometría. Entonces, si nuestro tamiz, tenemos el tamiz número 200, recordemos cuál era el tamiz número 200. El tamiz número 200, si al momento que el porcentaje que pasa es mayor al 50%, estamos con un suelo fino. Si es menor al 50%, estamos con un suelo grueso, ¿ya? El porcentaje que pasa, cuando nosotros estábamos haciendo el tema del análisis granulométrico, mayor al 50%, suelo fino, menor al 50%, suelo grueso, referente al porcentaje que pasa en nuestro sistema de clasificación por granulometría, ¿ya? Ahora nosotros tenemos la carta de plasticidad. La carta de plasticidad que está relacionada directamente con el límite líquido y el índice de plasticidad. El límite líquido e índice de plasticidad son los que estudiamos recientemente, ¿ya? Ahora, la carta de plasticidad, la gráfica de plasticidad, ¿qué es lo más importante de esta gráfica? Lo más importante de esta gráfica son estas dos líneas principales, ¿ya? Esta línea vertical y esta línea inclinada que nos indica la clasificación. En donde caiga el punto de mi suelo según las características de plasticidad, me va a decir si es un limo, si es una arcilla, si es de alta o baja plasticidad. ¿Cómo? Esta es la línea A, ¿ya? La línea A la podemos observar. Línea A. Por encima de la línea A, o sea, de aquí para arriba, se encuentran las arcillas. De aquí para abajo se van a encontrar los limos. Por encima de la línea A vamos a tener arcillas. Por debajo de la línea A vamos a tener los limos, ¿ya? Ahora, la línea B, la línea que se encuentra exactamente al 50% del límite líquido. A ver, algo muy importante me estaba saltando. En el eje horizontal, ¿qué es mi eje horizontal? Va a ser mi límite líquido. Y en mi eje vertical es mi índice de plasticidad. El índice de plasticidad, ¿cómo lo obtenemos? ¿Quién recuerda? De la explicación que acabamos de dar. Restarlo al límite plástico menos el límite líquido. Al revés, límite líquido menos el límite plástico, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces ahí sí obtenemos el índice de plasticidad. Nosotros al momento que comenzamos a hacer este análisis, ¿qué necesitamos? Necesitamos estos dos datos de entrada, el límite líquido y el índice de plasticidad, ¿ya? Ahora, nuestra línea B, esta línea vertical que se encuentra justo al 50% de nuestro límite líquido, nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener, que lo que está antes de la línea B van a ser suelos de baja plasticidad. Después de la línea B van a ser suelos de alta plasticidad. A la izquierda, baja, a la derecha, alta. ¿Ya? Cuando nosotros estemos tratando con un suelo fino, vamos a irnos directamente a la carta de plasticidad y lo vamos a comenzar a clasificar. Pero bueno, en la siguiente diapositiva se van a dar cuenta que tenemos diferentes casos según el tipo de suelo que vamos a tener. Un ejemplo, tenemos un límite líquido de 70, ¿ya? Y tenemos un índice plástico de 20. ¿Cuál sería la clasificación? 70 y 20. ¿Qué pueden decir? ¿Qué se encontraba de la línea para abajo, de la línea A para abajo? ¿Arcillas o limos? Limos. Limos. Limos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y de la línea, y estoy antes o después de la línea B?
Después, Después, ¿no es cierto? Entonces, si estamos después, ¿es de alta o de baja plasticidad? baja. Alta plasticidad, ¿ya? A la derecha tenemos alta, a la izquierda, Sí, sí. ¿ya? Entonces, ¿qué decimos entonces? Si tenemos un límite líquido de 70 y un índice plástico de 20, tenemos vamos a tener un limo de alta plasticidad. Es decir, donde se encuentre, donde caigan las coordenadas de nuestras características de suelo, es lo que le va a dar la característica a nuestro suelo, ya sea limo o arcilla de alta o de baja plasticidad. Esto respecto a lo tema del límite de Atterberg para el tema de la clasificación de SUBS, ¿ya? Ahora, cuando estamos tratando un suelo grueso, ya recordemos primero que vamos a estar aquí en el tamiz número 200. Si estamos con un porcentaje mayor que pasa del 50%, estamos hablando de un suelo fino. Si estamos hablando con un porcentaje menor al 50% que pasa, estamos hablando de un suelo grueso, ¿ya? Si nosotros estamos al frente un suelo grueso, primero vamos a tener como punto de partida igual esta clasificación de la nomenclatura de las características del suelo, ¿ya? En este sentido, nosotros vamos a comenzar a ya dividirlo por casos. Una vez que ya hayamos analizado el porcentaje que va a pasar, el porcentaje que ha pasado es el porcentaje que ha pasado de nuestro tamiz número 200 es menor al 50%, entonces decimos que estamos con un suelo grueso. La segunda clasificación que debemos de hacer luego de eso es saber cuál es el porcentaje que va a pasar o va a pasar del tamiz número 4. ¿Qué me va a indicar el porcentaje que va a pasar el tamiz número 4? Me va a indicar si son gravas o arenas. Si del porcentaje que pasa el tamiz número 4 es mayor al 50%, decimos que es una arena. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 4 es menor al 50%, decimos que es una grava. Entonces, de esta manera vamos a comenzar a clasificar nuestro suelo, ¿ya? A partir del sistema unificado de la clasificación de suelos. Entonces, una vez, ¿cuál es el, digan? En la numeración de los tamices, tal vez existe alguna tabla que nos indique eso de los porcentajes. Como la ¿O numeración. no? No entiendo bien o sea, ¿te refieres? Tamiz número 4, tantas gravas, tanto es gravas, tanto es arena. Tamiz número 200, tantas gravas, tanto es arena, así. Cuando tú estás haciendo la clasificación por el tema de los tamices, ¿cuáles son los dos tamices que vas a utilizar para la clasificación? ¿Ya? Vas a utilizar el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Simplemente, si el porcentaje es mayor, digamos en el caso de las arenas, ¿qué pasa? El tamiz número 4, el 50%, esto vamos a estar tratando como una arena. Vas a clasificarlo como una arena. ¿Por qué? Recordemos recordemos el trabajo anterior, que teníamos, yo les decía que tenemos un mayor porcentaje de grava, ¿no es cierto? Porque luego, ¿qué es otro criterio que vamos a aplicar? Vamos a aplicar el criterio de uniformidad y de curvatura, de si es bien gradado o no es bien gradado. Entonces, en base a eso, vamos a clasificarlo a nuestro suelo. El porcentaje exacto que nosotros vamos a darle simplemente se va a referir al porcentaje. Si es mayor al 50%, el que pasa es arena. Simplemente esa clasificación le vamos a dar a nuestro suelo, ¿ya? Pese a que tenga un porcentaje menor de gravas, igual lo vamos a clasificar como arena. ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos una masa de suelo, una masa unificada de suelo, en todo este suelo tú vas a hacer un trabajo. Vas a realizar una cimentación, vas a realizar una excavación, vas a realizar una estabilización de talud, etc. Para eso tú necesitas analizarlo de manera global a tu suelo, ¿ya? De manera global. ¿Qué quiere decir? Que de manera global tú vas a obtener, primero, puede ser cohesión, segundo, ángulo de fricción, para que en base a eso tú comiences a hacer el diseño de tus obras de mitigación, ¿ya? Entonces, la clasificación la vamos a obtener de manera general, es decir, ¿qué es lo que predomina en mi muestra de suelo? ¿Ya?
Entonces, una vez que ya hayamos analizado esto, el tamiz número 4, el porcentaje que pasa o el porcentaje que sobra, nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que nosotros podemos decir al momento de la clasificación, vamos a tratar luego con el tamiz número 200. El tamiz número 200 es el que se encuentra bajo ya el tamiz número 4. Recuerdan que ya se encontraba, es el último de los tamices. Si el porcentaje de 200 es menor al 5%, simplemente, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar como una arena o una grava. ¿Y qué clasificación le vamos a dar? Ya sea una arena bien graduada o una arena mal graduada. Una arena mal graduada. Ya una arena bien graduada o una arena mal graduada. ¿Ya? P de PUR y de ahí vamos a comenzar a hacer la clasificación. Entonces, en el momento que nosotros estamos relacionando las arenas o las gravas, en el primer caso, si nosotros tenemos menor al 5%, simplemente decimos que estamos tratando con una arena bien graduada o mal graduada. Ese es uno de los primeros criterios. Segundo criterio, si el porcentaje que pasa del tamiz número 200 es de 5 a 12%, está entre 5 y 12%, ya tiene otras clasificaciones. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Primero vamos a ver si es bien graduada o si es mal graduada, ¿ya? Ese es el primer criterio. ¿Con qué veíamos ese criterio? Nosotros lo veíamos con los coeficientes de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Recordemos, ¿no es cierto eso? Entonces tenemos dos criterios, de arena y de grava. Depende de eso, vamos a ver la clasificación. Entonces, ¿cuál es la siguiente clasificación? La siguiente clasificación es con los límites de Atterberg. En el caso que nosotros ya tengamos una muestra que el porcentaje de suelos finos está entre el 5 y el 12%, nosotros vamos a estar con el tema de los límites de Atterberg, es decir, con la consistencia. Entonces vamos a tener una arena pobremente graduada que tiene partículas de limo, una arena bien graduada que va a tener partículas de arcilla, una arena arcillosa bien graduada, una grava arcillosa mal graduada, ¿ya? Entonces una grava limosa bien graduada. Así vamos a comenzar, son las posibles clasificaciones que vamos a tener. Ahora, el tercer caso, ¿a qué se refiere? Si el porcentaje de finos es mayor al 12%, recordemos igual la primera clasificación que nosotros tenemos. La primera clasificación, si el porcentaje, ahorita estamos analizándolo como un suelo grueso, si el porcentaje que pasa en este sentido, el porcentaje que pasa es menor al 50%, simplemente estamos tratando con un suelo grueso, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros vamos a comenzar a hacer nuestro tercer caso con otro criterio más. Si tenemos con un 12% mayor de finos, ya lo vamos a aplicar solo con el segundo criterio, solo con límites de Atterberg, ¿ya? Es decir, ya no le vamos a decir, ya no vamos a aplicar los criterios de granulometría, simplemente con los límites de Atterberg, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos ya, para el primer caso, el caso B1, solo el primer criterio, es decir, solo granulometría, cuando estamos hablando de un suelo que el porcentaje de finos es menor al 5%. Para el segundo caso es el primero y el segundo criterio, es que si tiene un coeficiente de uniformidad de curvatura, me va a decir si es bien o mal graduada y también los índices, los límites de Atterberg. Y el tercer criterio y el tercer caso lo vamos a analizar tan solo con los límites de Atterberg, ¿ya? Eso en cuanto al tema del suelo grueso. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que nosotros tenemos aquí, tenemos una pequeña granulometría que decimos que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 68%, ¿ya? Entonces, decimos que es 68%. Es mayor a, el porcentaje que pasa es mayor a 50%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Lo vamos a clasificar como un suelo fino. Entonces, directamente, como ya es un suelo fino, ya directamente vamos a los límites de Atterberg. Ya es un suelo fino.
Entonces, los límites de Atterberg con la gráfica de plasticidad, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, ¿qué más nos da? Límite líquido y límite plástico. ¿Qué nos falta para poder clasificar? El índice de plasticidad, ¿no es cierto? Que va a ser 65 menos 20. Vamos a tener un 45% de índice de plasticidad, ¿ya? Entonces, ubicamos el límite líquido que es 65%. Aquí más o menos, ¿no es cierto? Nos vamos a 45%, aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tenemos? Primero ubiquémonos en dónde estamos. En la línea A, ¿estamos arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Y arriba qué es? Baja plasticidad. Arriba de la Arcilla. línea A. La línea A me dice si es arcilla. Tenemos arcilla. Muy bien, tenemos una arcilla. Y ahora queremos ver si es de baja o alta plasticidad, ¿ya? De la línea B, ¿estamos antes o después? Pues, Después, ¿Cierto? A la derecha. Entonces, lo que tenemos es de alta plasticidad. Tenemos una arcilla de alta plasticidad, ¿ya? Y ya tenemos la primera clasificación. Esto es en el caso de que nuestro porcentaje de suelos va a ser mayor al 50% que pasa el tamiz número 200, ¿ya? Ahora, en el segundo ejercicio vamos a ver un tema con suelo grueso. Con un tema con suelo grueso, un ejercicio con suelo grueso. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya, primero vamos a analizar. Tenemos nuestra tabla granulométrica. En nuestra tabla granulométrica nos dice que el porcentaje que pasa es 8%. Entonces, recordamos el criterio. El porcentaje que pasa, si es menor al 50%, lo clasificamos directamente como suelo grueso, ¿ya? Entonces decimos que es un suelo grueso. Luego de esto, que decimos que es un suelo grueso, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el porcentaje que pasa o el porcentaje que se retiene en el tamiz número 4. En este caso es el porcentaje que va a pasar, ¿ya? El porcentaje que pasa del tamiz número 4, ¿cuánto es? 75%. Estamos aquí en arenas, es mayor el porcentaje que pasa el 50%. Ya dijimos que es un suelo grueso y ya clasificamos que aparte del suelo grueso es una arena, ¿ya? ¿Qué otros datos tenemos? Nos dan de 10, de 30, de 60. Recordemos que es el porcentaje que está relacionado directamente con el diámetro de las partículas en determinado porcentaje, ¿ya? Entonces, en este sentido, bueno, vamos a seguir haciendo la clasificación. Ya que nosotros dijimos que es un suelo grueso, nosotros vamos a comenzar a hacer con estos conceptos anteriores que habíamos analizado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos del porcentaje de la malla número 200? Tenemos que el porcentaje que pasa es 8%. Entonces nos ubicamos en los criterios. El primer criterio, 8%, ¿es menor? No, no es cierto. El segundo criterio, de 5 a 12, estamos en este criterio, ¿no es cierto? Y el otro, obviamente, no es porque no es mayor al 12. Entonces nos ubicamos con este criterio. En este criterio, en el segundo concepto, vamos a aplicar dos criterios. El criterio de curvatura, curvatura y uniformidad, es decir, si es bien o mal graduada, y además vamos a aplicar los límites de Atterberg, ¿ya? Entonces, nosotros para esto ya debimos haber obtenido primero el tema de todo de la granulometría, todo el análisis, ya nos lo dan como datos de entrada. En el caso de que nos lo den, pues nosotros lo vamos a calcular, se hace todo el análisis de suelos correspondiente. Entonces, para el tema de los coeficientes, tanto de uniformidad y de curvatura, como vimos la clase pasada, simplemente ustedes ya van a hacer el reemplazo con los valores que ya tenemos de 10, de 30 y de 60 para poder obtener los coeficientes, ¿ya? Entonces, con el primer criterio decimos que es un suelo grueso. Dijimos que era una arena, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir con esta parte de aquí, ¿ya? De manera general, ya dijimos que es una arena. Entonces, el coeficiente de uniformidad es 3.46. ¿Es mayor o menor a 6? Debe ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, en este ya no cumplimos. Entonces, en el siguiente criterio de 1 a 3, ¿ya? Debe ser, está entre 1 y 3, cumple, pero no cumple en el coeficiente de uniformidad. Ya desde ahí decimos que es una arena mal gradada, ¿no es cierto?
una arena mal gradada, entonces proseguimos. El siguiente criterio, ¿qué necesitamos? Necesitamos los límites de Atterberg para poder hacer el estudio con el tema de nuestra gráfica de plasticidad. Tenemos nuestros límites de Atterberg, ¿no es cierto? El límite líquido y el índice plástico. Entonces simplemente nos ubicamos en el límite líquido, que es 18%, y el índice de plasticidad, que viene a ser el 12%. Estamos aquí, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Qué es lo que es entonces? ¿Estamos bajo o sobre nuestra línea A? Sobre. Sobre. Entonces, ¿qué es? Es una arena. Una Ah, arcilla. no. Es una Ya. arcilla, ¿no es cierto? Ya, dijimos que es una arcilla. ¿Estamos antes o después de la línea B? Antes. Antes. Entonces, ¿es de alta o de baja plasticidad? Baja. Baja plasticidad. Alta. Entonces, Sí, y ahora entonces, ya cumplimos con todos los criterios de clasificación. Entonces comenzamos a clasificar. Es una arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad, ¿ya? O simplemente pueden, ya depende de cómo ustedes comiencen a hacer la nomenclatura. Esa es la nomenclatura. Viene una arena arcillosa pobremente graduada de baja plasticidad. Simplemente no se complican, una arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad. Entonces, la clasificación que le vamos a hacer, simplemente tenemos que poner SP, SC, ¿ya? Arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad. Nada más. Hasta aquí quedamos. Entonces, nosotros luego de hacer todo el análisis, ¿qué es lo que debemos para poder concluir? Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Es decir, necesitamos obviamente los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg, ¿en función de qué debe estar? De la consistencia, que me indica la unión, el entrelazado de las partículas, para luego obtener los límites líquido y el límite plástico. ¿Ya? Entonces, en este sentido, vamos a obtener el índice de plasticidad, que no es la resta entre el límite líquido y el límite plástico. Luego de esto, nosotros vamos a comenzar a clasificar, bueno, ya hacemos el procedimiento correspondiente para poder obtener nuestros límites y comenzamos a clasificar nuestros suelos según SUCS, en el caso que va a ser para cimentaciones, con la simbología correspondiente. Nosotros el porcentaje que pase o el porcentaje que pase va a depender de un límite de entre 50%. Si pasa, si es menor, si es mayor al 50% del 200 de suelo fino y viceversa, vamos a hablar de un suelo grueso. Entonces, luego aquí simplemente tenemos la gráfica de plasticidad, que van a estar dos líneas que me indican que la diferencia entre arcillas y limos y la diferencia entre baja y alta plasticidad, para luego poderlas clasificar a un suelo grueso, que va a estar, el suelo grueso va a ser, como lo hemos clasificado en el criterio anterior, si el porcentaje que pasa es menor al 50%, lo vamos a clasificar como un suelo grueso. Este suelo grueso, ¿a qué se va a referir? Se va a referir simplemente a la que vamos a tener tres conceptos y cada concepto tiene un criterio de clasificación. En el primer caso vamos a ver si es bien graduada, bien graduada o mal graduada. En el segundo caso tenemos que ver si es bien graduada, mal graduada y además debemos de ver si posee limos y arcillas, ya sea de alta o de baja plasticidad, ¿ya? En este sentido seguimos nosotros clasificando. Recordemos, vamos a ubicar nuestras letras para poder clasificar nuestro suelo, ya sea alta, baja, plasticidad, bien o mal graduada. Luego de eso tenemos el tercer concepto, que está relacionado directamente con los límites de Atterberg, y vamos a decir si es una arena arcillosa, una grava arcillosa, si es mayor al 12%. Simplemente hacemos la clasificación y obtenemos el resultado. En el caso, ya depende del resultado, depende de lo que nosotros, con qué datos nosotros tenemos de entrada. Si tenemos los datos de entrada tan solo de suelos finos, vamos a clasificarlo como arcilla de alta plasticidad, limo de alta o baja plasticidad. Si ya tenemos un suelo grueso, la clasificación comienza a aumentar, ¿ya? Eso, muchachos, espero no los haya cansado. Eso es toda la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿puede explicarme todavía lo de plasticidad de nuevamente? ¿De plasticidad? ¿Qué parte?
Eso para sacar el líquido y eso, no lo entendí bonito eso. El límite líquido. Ah, sí. Es para ver si, bueno, si es baja o alta plasticidad. Ah, de alta o baja plasticidad. Sí. Ya. Estamos aquí. Nosotros tenemos, vas a tener dos líneas, línea A y línea B, ¿ya? Lo que está en de la línea A, esta es la línea A, de la línea A para arriba, cualquier punto de cualquier coordenada que se encuentre de la línea A para arriba, ya vas a saber que es una arcilla. Cualquier punto que se encuentre de la línea B para abajo, vas a saber que es un limo. Ahora tienes la línea B, que te va a decir, está justo al 50%. ¿Qué es lo que te va a decir la línea B? La línea B, antes de la línea B, cualquier coordenada va a ser baja. Plasticidad, cualquier coordenada que se encuentre después de la línea B va a ser de alta plasticidad. ¿Qué es lo que vas a tener? Vas a tener entonces en sí cuatro, por decirlo, cuatro cuadrantes. Depende de cada cuadrante en donde se vaya a ubicar. Si tu coordenada se ubica en este cuadrante, en el primer cuadrante, ¿qué vas a tener? Vas a tener una arcilla de alta plasticidad en cualquier lado de este cuadrante. Si tus coordenadas de suelo se van a encontrar aquí, vas a tener un limo de alta plasticidad. Acá, ¿qué va a ser? Un limo de baja plasticidad, una arcilla de baja plasticidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, limos, arcillas, baja plasticidad, alta plasticidad. Para que no se pierdan, igual está aquí la caracterización de la línea A y la línea B. Ya lo entendí. Ya. Eso sería todo, muchachos. Entonces, la siguiente semana nos vemos para el examen. Ya les subo cualquier novedad, pero tienen que estudiar todo, absolutamente todo lo que hemos visto en este bimestre, incluido teoría y incluido lo práctico, ¿ya? Ya les subo la clase, también ya les subo la clase grabada. Eso sería todo, muchachos. ¿Dudas, preguntas?